Hola a todos, en este video vamos a trabajar con potencias, vamos a reforzar lo aprendido en clases y les sugiero que en caso de dudas ustedes puedan ir retrocediendo el video hasta que puedan ir aprendiendo el contenido que estamos trabajando, ya que lo voy a intentar grabar un poco más rápido debido al tiempo de duración del video. Entonces en este caso vamos a trabajar con potencias, como les he explicado, y en simples palabras podríamos decir de que la potencia viene a ser una expresión matemática, que en este caso me indica la cantidad de veces que se va a multiplicar el número que va a ser la base de la potencia en este caso, y la cantidad de veces que se multiplique el número va a estar dado por el exponente de la misma potencia. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, tendríamos que multiplicar 2 veces el 3, porque 2 veces me viene a indicar el exponente. Por lo tanto, el resultado de la potencia vendría a ser 9. Si nosotros tuviéramos otro ejemplo, como el 5 elevado a 3, tendríamos que realizar una multiplicación del 5 tres veces, de acuerdo a lo que nos indica el exponente, y el resultado vendría a ser 5 por 5, 25, por 5, 125. Ese vendría a ser el resultado de la potencia. Entonces, ¿cuál es la ventaja o el beneficio que me entrega la potencia? En este caso, de acuerdo a este ejemplo en particular, nosotros podríamos poner medidas que sean eh, abismalmente diferentes en una misma recta numérica, por ejemplo. Podrían ser medidas, podrían ser tamaños, podrían ser valores, y en este caso nosotros podríamos comparar tamaños, por ejemplo, como el del teléfono celular, con el de una molécula de agua. De hecho, podríamos asociar esta diferencia considerando de que una molécula de agua es invisible a los humanos. De hecho, el nanotubo también, el ribosoma, el virus, la bacteria, la célula también viene a ser invisible a los humanos. ¿Qué quiere decir? De que los humanos no lo alcanzan a ver. No quiere decir de que no exista. Nosotros recién podríamos llegar a ver con nuestros ojos el grosor de un cabello. Por tanto, si nosotros siguiéramos en esta misma escala, probablemente podríamos poner un 10 elevado a 9, que vendría a representar el tamaño de una puerta, por ejemplo, el tamaño de un animal, y así. Ahora, ¿cómo se calcula una potencia? Y viene a ser, en definitiva, igual que el ejemplo que expliqué al principio. En este caso, la base de la potencia, que viene a ser el 2, se multiplica la cantidad de veces que me indica el exponente. Entonces, como tengo un 2 elevado a 7, el 2 lo multiplico 7 veces. Por tanto, quedaría 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64 y por 2, 128. Por lo tanto, el resultado sería 128. 5 elevado a 3 sería el 5 multiplicado 3 veces, y en este caso tendríamos 5 por 5, 25, por 5, 125. Por lo tanto, el resultado de la potencia vendría a ser 125. Lo mismo con el 0,2 elevado a 2 sería 0,2 por 0,2 igual a 0,04. Continuamos. En cuanto a las propiedades de las potencias y las operatorias en este caso, tendríamos que considerar la suma, resta, multiplicación y división de las potencias. Pero lo más básico que podríamos hacer es sumar o multiplicar, en este caso descomponiendo primero la potencia, siempre y cuando las potencias sean de valores bajos. Por ejemplo, acá tenemos 2 elevado a 3 más 5 elevado a 2. En este caso, descomponemos cada una de las potencias. El 2 elevado a 3 me quedaría como 2 por 2 por 2, lo que me quedaría igual a 8. En este caso, el 5 elevado a 2 quedaría como 5 por 5, lo que daría 25. Y por último, tendríamos que sumar el 8 más el 25 y nos daría 23. En el segundo caso tenemos 7 elevado a 2 y 7 elevado a 2 vendría a ser 7 por 7, que nos quedaría como 49. Eso se está restando con el 3 elevado a 4, lo cual vendría a ser 3 por 3 por 3 por 3, lo cual nos daría 81, y esto lo restamos.
La resta nos daría menos 32. Esa vendría a ser la forma más básica en este caso de cómo resolver una suma o resta de potencias. Pero en este caso, si tuviésemos una multiplicación de potencias que tengan resultados bajos, también lo podríamos hacer. Pero lo ideal es aplicar las propiedades. No, antes de verlas, en cuanto a la operatoria, tenemos un truquito que acá se menciona como el del paréntesis, y es más que nada para considerar si es que la base de la potencia está considerando al número negativo. La base de la potencia va a considerar al número negativo siempre y cuando esté considerado dentro de un paréntesis. Por tanto, en este ejemplo, esto vendría a ser menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Esto nos daría igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y ahora multiplicamos los signos, de acuerdo a la regla de los signos. Menos por menos más, por menos menos, por menos más. Esto tendría que ser desigual a lo que tenemos aquí. ¿Y por qué? Porque acá solamente estamos considerando el 2 como base de la potencia. Entonces el menos lo tendríamos que dejar fuera y solamente multiplicaríamos el 2 las 4 veces, sin el menos. Entonces esto sería 16 y luego le anteponemos ese signo negativo. Por tanto, esto nos daría menos 16 y no sería igual. Súper importante. Otro truco, y que en definitiva viene del mismo que estamos viendo acá, es considerar que cuando tenemos una base de una potencia negativa y tenemos un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Y lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, tenemos el menos 3 elevado a 4 y el menos 3 elevado a 5. En estos casos tenemos que considerar de que el menos 3 elevado a 4 va a ser menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Esto nos va a dar 9 y 9, multiplicamos 9 por 9, que también se puede hacer de esta forma, y nos daría 81. Pero el resultado va a ser positivo. ¿Y cómo lo podemos asociar rápidamente? En este caso, ya que el 4 viene a ser par. Por tanto, cuando tenemos una potencia de base negativa y el exponente viene a ser par, el resultado va a ser positivo. No así cuando el exponente de una potencia negativa viene a ser impar, el resultado va a ser negativo. Se va a seguir manteniendo negativo. Continuamos. Si quieren, en este caso pueden reforzar, pueden aplicar ejemplos ustedes mismos y comprueban y corroboran toda esta información. Bueno, estos son ejercicios planteados en clase, así que los voy a pasar de largo porque ya lo hemos resuelto. Primero tendríamos la multiplicación de potencias y en este caso vamos a considerar las de igual base. Si tenemos dos potencias de igual base multiplicándose, tendríamos que considerar conservar la base y sumar los exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera 5 elevado a 3 por 5 elevado a 7, esto sería 5, conservo la base y los exponentes los sumo. Por lo tanto, me quedaría 5 elevado a 10, que vendría a ser la suma entre 3 y 7. ¿Qué pasaría si tengo una multiplicación de potencias, pero de igual exponente? Lo que tendría que hacer acá es conservar el exponente, en este caso la p, que viene a ser igual, y multiplicar las bases. Ejemplo, si yo tuviera 2 elevado a 3 por 8 elevado a 3, yo tengo que conservar el exponente y multiplicar las bases. Por lo tanto, 2 por 8 me quedaría 16 y seguiría estando elevado a 3. Esa vendría a ser las propiedades de la multiplicación de potencias. En cuanto a la división de potencias, tendríamos de igual base, que en este caso vendría a ser
igual a la propiedad de igual base, pero en multiplicación, la diferencia es que en este caso se resta. Por lo tanto, acá yo tengo una potencia dividida por otra potencia, ambas tienen igual base, que viene a ser la A, y los exponentes se tendrían que restar. Súper importante considerar de que la base, en este caso, no puede ser 0, porque como tenemos una división, la división también se puede representar como una fracción. Y en el denominador jamás puede estar el 0. Entonces, un ejemplo. Si tuviésemos 5 elevado a 3 dividido entre 5 elevado a 2, esto vendría a ser 5 elevado a 3 menos 2. Como es una división, se restan los exponentes y en este caso me quedaría 5 elevado a 1 solamente, ya que 3 menos 2 me da 1. Si tengo, al igual que la propiedad anterior en la multiplicación, igual exponente, conservo el exponente y divido, en este caso, las bases. Un ejemplo, podría tener 25 elevado a 3 dividido entre 5 elevado a 3. Esto sería 25 dividido 5 y todo esto elevado a 3. Entonces esto me daría 25 dividido entre 5 sería 5 y conservo el exponente. Si tienen dudas, pueden seguir reforzando con problemas o si bien van retrocediendo, me pueden dejar correos. No hay problema, ¿ya? Continuamos. Acá tenemos un ejemplo, pero resuelto y de acuerdo a la propiedad. Por ejemplo, tenemos 4 elevado a 2 por 4 elevado a 3. Descompusimos cada una de las potencias. 4 por 4 16, 4 por 4 por 4 64. Y eso lo tendríamos que multiplicar y nos daría 1024. Pero una forma de hacerlo más sencillo es conservando la base. En este caso conservamos el 4 y sumamos los exponentes. Y quedaría 4 elevado a 5. Listo, mucho más rápido. Aquí habría un ejercicio, esto lo hicimos en clase, pero no me cuesta ni me demoro nada en hacerlo. Tendríamos una multiplicación de menos 3 elevado a 3 por menos 3 elevado a 2. Y en este caso tenemos igual base, por lo tanto conservo la base y sumo los exponentes. 3 más 2. Esto quedaría menos 3 elevado a 5. Ahora, ¿cuál sería el resultado? Como tengo un exponente impar y una base negativa, yo sé y estoy seguro que el resultado va a ser negativo. Aunque ustedes lo pueden sacar así. Menos 3 por menos 3 por menos 3 y por menos 3. Esto me va a dar 243 y el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el exponente de esta base negativa es impar. Por tanto, el resultado de por sí va a ser negativo. De acuerdo a lo que hemos visto ahora último en el video y lo que trabajamos en clases. Acá tienen otro ejemplo de acuerdo a cómo considerar la división de las potencias y solamente tendrían que restar los exponentes. Este ejercicio también lo vimos en clases y de hecho está subido en el tablón de Classroom, así que revísenlo. Este ejercicio también lo hicimos en clases y también está en el tablón de Classroom. Pueden verlo ahí. Ahora, otra propiedad vendría a ser la potencia de una potencia. Y es tan simple como considerar la multiplicación entre los dos exponentes que se están juntando en este caso, que se están topando, digámoslo así. Acá tengo 6 elevado a 5 y todo esto elevado a 2. Por tanto, yo tendría que multiplicar el 5 con el 2 y me daría 6 elevado a 10. ¿Cuándo podría aplicar esto, por ejemplo? Si yo tuviera 4 elevado a 3 por 2 elevado a 5, por ejemplo.
Lo que yo puedo hacer es descomponer este 4 para igualar las bases. Y lo puedo descomponer dejándolo en 2 elevado a 2, porque 2 elevado a 2 es 4. Pero ojo, que el 4 está elevado a 3, por lo tanto voy a dejar ese 3 ahí. Y voy a dejar el 2 elevado a 5 que estaba multiplicando. Entonces acá se me juntaron dos exponentes y eso los puedo multiplicar para dejar solamente uno. Entonces me quedaría la base de 2 y este 2 por ese 3 multiplicado me darían 6 por el 2 elevado a 5. Propiedad de potencias de igual base, conservo la base que se está multiplicando y sumo los exponentes. Y en este caso me quedaría 2 elevado a 11. Podemos continuar. Si tienen dudas, pueden retroceder 10-20 segundos atrás. Cuando tenemos una potencia de exponente negativo, el exponente negativo lo que nos indica es que la fracción en este caso, que viene a ser la base de la potencia, tendríamos que invertirla. Es lo que nos indica el negativo solamente. Por ejemplo, acá la base de nuestra potencia viene a ser 3 partido 4. Entonces, cuando aplicamos o sacamos el negativo, la fracción que viene a estar en la potencia se invierte. Por lo tanto, queda 4 partido entre 3 y el negativo desapareció. Luego, lo único que tenemos que hacer es resolver esta potencia, que vendría a ser 4 por 4 en el numerador y 3 por 3 en el denominador. Recordar cómo se multiplican las fracciones. En el video anterior, de hecho, en el segundo. Si tuviéramos un número entero elevado a un número negativo, lo que podríamos considerar es que todo número partido entre 1 viene a ser el mismo. Por tanto, este 3 lo podemos dejar partido entre 1. Y el signo negativo nos indicaría que esta fracción se tendría que invertir. Por tanto, este 3 partido 1 elevado a menos 2 nos quedaría como un tercio, pero elevado a 2 solamente, porque el signo negativo ya hizo lo suyo, en este caso, invertir la fracción. Luego se resuelve la potencia. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos el 2 elevado a menos 5. Si nosotros dejáramos este 2 partido entre 1 y quisiéramos sacar este signo negativo que está en el exponente, nos quedaría así. El 5 ya no tendría el negativo, pero la base de la potencia, que era una fracción, quedó invertida. Acá tenemos otro problema. Este me parece que no está en el tablón, así que lo puedo hacer rapidito. Siempre regirnos por el Papamodas, pero en este caso tenemos potencia solamente. Entonces, acá el 4 elevado a menos 2, antes de resolverlo podríamos dejarlo como 4 partido sobre 1 elevado a menos 2 menos 1 partido entre 16 más 3 partido 35 elevado a 0. Y recordar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, todo número elevado a 0 va a ser 1. Entonces, acá yo quiero sacar el exponente negativo y esto me quedaría 1 partido entre 4, porque lo invertí, y dejaría solamente el 2. Acá me quedaría 1 partido entre 16 más 1. Después tendría acá 1 por 1 y abajo 4 por 4. Se multiplican dos veces, porque el exponente viene a ser 2. Menos 1 partido 16 más 1. ¿Cuánto vendría a ser esto? 1 por 1, 1, y 4 por 4, 16, menos 1 partido 16 más 1. Resolvemos todo esto. 1 partido entre 16 menos 1 partido entre 16, todo esto viene a ser 0. Por lo tanto, nos quedaría 0 más 1 igual a 1. Ese vendría a ser el resultado de toda esta operación. Continuemos con la última propiedad. El exponente 0, que ya lo habíamos trabajado antes, y esto quiere decir de que todo número que está elevado a 0, a excepción del mismo 0, elevado a 0 viene a ser 1.
tenemos el ejemplo del 2 elevado a 0, y en este caso el resultado es 1. Tenemos el ejemplo de menos 3465 elevado a 0, y eso viene a ser 1. ¿Y por qué? Porque siempre se considera un número elevado a 0 como el punto de partida. Por lo tanto, el punto de partida, al momento de ver un crecimiento tanto exponencial como de crecimiento exponencial, el punto de partida viene a ser 1, dependiendo del problema también, ¿ya? Pero la idea es que lo planteen así, y recuerden por teoría que todo número elevado a 0, a excepción del 0, viene a ser 1. Las potencias de base racional, que ya hemos estado trabajando con ellas, nos dicen de que la base de la potencia viene a ser racional, en este caso una fracción. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ya hemos trabajado, si tengo un 1 medio elevado a 4, yo sé que tengo que multiplicar tanto el 1 4 veces como el 2 4 veces. Por tanto, el 1 elevado a 4 quedaría 1 por 1 por 1 por 1, y el 2 elevado a 4 quedaría 2 por 2 por 2 por 2. Y esto daría 1 partido entre 16. Para, en este caso, las propiedades de multiplicación de igual base o de igual exponente viene a ser lo mismo que las potencias de base entera. Por lo tanto, ustedes pueden analizar estos ejemplos que están en el PPT y conservan la base y suman los exponentes. En este caso, conservan los exponentes y multiplican las bases. Recuerden las propiedades que acabamos de ver. Acá hay otros dos ejemplos, pero con respecto a la división. Aquí las bases son iguales, se restan los exponentes, y acá las bases son distintas, pero los exponentes son iguales, por lo tanto se conservan los exponentes y se dividen las bases. Este ejemplo también lo dejé en el tablón, así que lo podrían corroborar por ahí, pero en definitiva tendríamos que pasar el 3,7 a fracción, el 2,5 a fracción, y luego calcular el área de toda la zona coloreada. En este caso tendrían que sacar el área de este cuadrado y el área de este cuadrado y luego sumar. Recordar que el área se saca multiplicando lado por lado, en el caso de un cuadrado rectángulo, de cuadrilátero. Entonces, eso vendría a ser el video con respecto a las propiedades de las potencias. Espero que no sea tan complejo de entender. Y si quieren seguir estudiando, nos vemos en el próximo video, que vendría a ser de productos notables, lenguaje algebraico, y de crecimiento exponencial.